Gracias por permitirme estar aquí. A mí el trabajo a nivel de prevención siempre ha sido algo que me ha fascinado. Y a pesar de haber estado en lugares donde se podía haber trabajado muy fuertemente en la prevención, no siempre hemos podido lograr el éxito, porque también como hay mucha resistencia. De ahí que yo siempre le digo a la gente que trabaja para la lactancia, para los niños o para la prevención, debemos de ser bastante necios, pero bastante necios, porque vamos a encontrar mucha resistencia en todos los, por muy obvio que se vea el beneficio, hayamos resistencia para hacer las cosas. Me pidieron que hablara de madre canguro. Yo le puse madre padre canguro, porque obviamente estamos hablando de una unidad familiar en la que mamá es muy importante, en la que el bebé es muy importante, pero en la que papá es también muy, muy importante. Este trabajo, hace tiempo, en 1990, me dijeron, ¿quieres ir a un encuentro de madre canguro? Y yo dije, pues no sé ni qué es eso, pero yo voy. Y me fui, me mandaron a Colombia. Fui a hacer el ridículo, obviamente, porque todo el mundo ya tenía conocimiento de lo que estaban haciendo, habían presentado, tenían alguna experiencia, y yo me quedé, ¿qué es esto? Trabajo de obstetricia, ya para mí, hasta el momento en que lo seguí trabajando, era, saco al niño y ahí le va al pediatra y me desentiendo. Ese es el esquema que se había manejado distinto a lo que había sido, por ejemplo, en la Vila Camacho, que seguía al niño, si le aplicaba, si le hacían cesárea, si le ponían forceps, o tenía cualquier complicación del parto, lo seguían todo el kinder, la primaria y a veces hasta la secundaria, para ver qué secuelas había habido de esa intervención. Pero esa atención continua se ha perdido, y la mayoría de las veces hacemos un parto y no nos damos cuenta qué pasó con ese niño, qué es lo que, qué fue lo que hicimos. Mandamos un niño sano, perfecto, genial, o un niño que va a arrastrarse toda la vida, porque ese es el otro extremo. Hablar de madre padre canguro es hablar de prematurez, y aquí la verdad que puedo decir, estamos trabajando por la prevención, tenemos que prevenir la prematurez. Aquí yo les puse esta imagen, porque también una cosa que a mí me queda muy claro es que tenemos que sumar los esfuerzos. No somos competidores, si sumamos lo que vamos haciendo cada quien en distintos lados, vamos a lograr un objetivo que tenemos en común, que es la salud y el desarrollo óptimo del binomio madre-hijo, a través de educación, entrenamiento y preparación para el embarazo, parto, lactancia y crianza. Porque no se queda ahí. Yo siempre les digo, la lactancia materna no dura 2 años. Eso dice la OMS por mantener un límite. Debería de durar 4 a 5 años, hasta que el niño madura totalmente de forma inmunológica y es capaz de tener y sacar todas las defensas en todo momento de su vida. Sin embargo, en esta etapa, y dado las actividades de las mujeres, es bien difícil, porque dicen, ¿cómo 4 años? Y me ponen una cara como diciendo, estás rematada, te falla la cara. Pero esa es la realidad, y yo lo que les digo, miren, un niño después de 2 años, ¿cuántas veces toma leche al día? 1 o 2, o cuando encuentra a la mamá y le da su traguito, y en ese traguito de leche le está dando con qué defenderse de manera muy, muy importante. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la lactancia, y hemos visto y nos ha maravillado todo el proceso natural por el cual la leche protege al niño. Entonces, pues yo primero les agradezco que nos inviten y que nos permitan ser parte de otras asociaciones que tienen un fin tan parecido al que nosotros tenemos. Entonces, ya hablamos de la frecuencia, ya hablamos de la prematurez, de la tasa de nacimiento, del reto que implica que ahorita sigue siendo la primera causa de muerte o de discapacidad en el largo plazo. Porque es más fácil decir, pues es que soy bien campeón, saqué uno de 500 gramos. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Qué son las armas que le di para poder salir a un niño que saqué de 500 gramos? Tenemos que ver que este es un problema muy, muy fuerte, y yo estoy totalmente, me va a encantar la presentación del doctor, porque tenemos que irnos a la prevención y buscar tantos factores o tantos momentos de intervención para evitar la prematurez. Es a donde tenemos que ir. Yo siempre les decía cuando estuve en la Secretaría de Salud, es que no tenemos que ir porque se gasta muchísimo en las vacunas sarampión, rubiola,
En algunas cosas sí les digo, ¿por qué no vamos por la prematurez? ¿Por qué? Porque la prematurez nos está gestando la morbilidad, que nos causa más gasto y más consecuencias a lo largo de la vida. Entonces, bueno, insisto, esto lo manejó el doctor y me parece una cosa sumamente importante. Tenemos que, desde la salud reproductiva, ya hablábamos de 60 días antes del embarazo, si pudiéramos ir desde antes, desde una preparación, de que realmente los niños fueran y llegaran en el momento adecuado, seguramente tendríamos menos problemas. La planificación familiar es un aspecto importante que nos sirve para intervenir y para evitar esos intervalos inadecuados. Ese nacimiento muy temprano, muy tardío o muy seguido, que nos altera a la mamá y que nos va, en consecuencia, a alterar la salud del bebé. La salud reproductiva del adolescente es muy importante. Estamos teniendo niñas de 11 años teniendo hijos. Estamos teniendo personas en un inicio de vida sexual en una etapa muy temprana, o con el obvio riesgo del embarazo y con el obvio riesgo del rechazo a ese niño, de no tener la madurez emocional y yo diría social, porque más bien es social. Antes las mujeres en cuanto menstruaban las casaban y tenían hijos, pero ahora están inhabilitados socialmente, son terreno de nadie, no le pertenecen, no tienen seguridad social, no los puede asegurar ni el papá, no los asegura el marido porque no se pueden casar, los dejamos en indefensión y eso es algo bien terrible. Tenemos que prevenir las enfermedades de transmisión sexual, la educación a personal de salud, en la nutrición, los estilos de vida. Ahorita estamos comiendo porquerías y yo siempre les digo, lo más fácil es agarrar de cualquier cosa que es rápido, que está industrializado, que tiene conservadores, que tiene un montón de sustancias que ni siquiera se ha probado todo el daño y algunas que se ha probado todo el daño que hacen, pero estamos David contra Goliat, porque quien quiere vender tiene con qué meterse donde quiera. Ayer estábamos comentando, la Bimbo llega a donde quiera, la Coca-Cola llega a donde quiera, pero no así todas las opciones de salud que nosotros queremos tener. También el riesgo de adicciones, la contaminación ambiental, las cesáreas. La verdad, yo le quería preguntar al doctor por qué, porque muchas veces, sobre todo en la etapa de que no está totalmente prematuro, pero tampoco maduro, son cesáreas programadas, muchísimas veces, antes de la 38 para que no tenga dolores de parto. Y estamos sacando niños prematuros. Ahorita ya hay inclusive estudios especiales que están viendo qué características va a tener ese niño que nace sin ser prematuro, sin tener causas para esa prematurez, sino porque pues a lo mejor ahorita hay que pagar la letra del carro o algo, razones de ese tipo que son muy mezquinas, pero existen y no podemos negarlas. También, bueno, ya me alcanzo a leer qué dice abajo. Porque, sí. Esto, por eso aquí ustedes tienen una importancia bien grande. Tomar a la mujer, todos quisiéramos tomar las cosas desde antes, pero en el momento de ustedes es óptimo para educar, para prevenir, para dar información adecuada. Y bueno, a ver, yo les voy a hacer aquí una crítica, y no nada más a ustedes. Tenemos que sumar esfuerzos, no competir. Sumar esfuerzos, ¿para qué? Para que no tratemos de, no hagamos ir adelante y atrás. Yo he visto que luego se abren paso para entrar a un hospital y se lo cierran por la competencia, por querer quitar o ganar a un paciente. Si educamos a un paciente, vamos a lograr mucho. Yo siempre que veo un grupo digo, si a de estos me hace caso el 10%, ya lo hice. Porque sé que la mayoría de la gente viene, se sienta y se dispersa. Pero también he visto que quien se convence de lo que va a hacer, va a lograr éxito. Entonces, ya sabemos que los factores protectores del riesgo de nacimiento son, pues obviamente, un peso e índice de masa corporal saludable, que ahorita con la alimentación que tenemos no es fácil. No es fácil tener un estado nutricional sin carencias de vitaminas y minerales. ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos? Ay, es que sabe más rico el hierve, mejor en lugar de darle al niño frutita fresca o comérmela yo, me compro un hierve. Me insisten, es que ese es bien rico, tiene tanto, digo, es comida vieja, llégame como quieran. No hay vitaminas que aguanten todo ese procesamiento y estén en las mismas condiciones que se agarran una fruta y se la comen.
Pero fíjense cómo la gente lo que menos come es fruta o alimentación fresca. Tenemos que buscar la estabilidad bioquímica en el perfil metabólico de lípidos en sangre, que ya vimos, lo traemos de herencia. ¿Cuántos años hace que estamos alterando la genética de nuestros niños? ¿Saben cuándo lo vamos a corregir? De aquí a 5 generaciones, si es que corregimos el problema ahorita. Si no, vamos a seguirlo arrastrando más tiempo. La tensión arterial normal, la alimentación saludable, equilibrada, completa, balanceada, conforme a la recomendación de preferencia profesional, el suplemento de ácido fólico en aguas progenitoras es bien importante. Yo soy muy contraria a la idea del consumismo de medicamentos, porque la gente misma dice, ay no, pues este médico de maleta no me dio más que una pastilla. Pues decir, bueno, me dio 1,5 kilos de pastillas. Así están valorando la calidad de la medicina. La cuestión es que nos estamos haciendo dependientes de utilizar medicamentos, porque ácido fólico ahorita es preferible, y dada la tendencia que tiene nuestro país a tener la mutación que nos lleva a defectos de tubo neural, tomarlo. Pero yo luego digo, ¿por qué tenemos carencia de vitamina D si tenemos un sol tan hermoso? Muchas veces es que le hacemos caso a lo que además nos va a salir cáncer de piel, vamos a embadurnarnos de protector solar y no dejamos actuar los mecanismos normales. Es que de verdad hay que aprender a escuchar el cuerpo. Bueno, las causas ya se han hablado varias, ya les mencionaron las personas que hablan antes que yo, pero muy importante es, por ejemplo, los embarazos no deseados. Sigue habiendo un alto porcentaje de embarazos no deseados, son accidentales, son por muchas cosas. Esto es un factor frecuente todavía. No lo queremos ver, pero el maltrato familiar existe y existe mucho en todas las clases sociales. Hay personas que pues andan con su moretona y quien se pone un perfecto maquillaje y lo disminuye, pero hay mucho tipo de violencia. Yo hice hace tiempo un estudio porque pensé que a lo mejor la persona que vivía maltrato familiar tenía más riesgo de eclampsia, o sea, de tener problemas de hipertensión, pero en su nivel más grave. Y hice un estudio en el Hospital de la Mujer vigilando mujeres que llegaron a la terapia intensiva y las que no llegaron a la terapia intensiva. Y lo que más me sorprendió es que casi el nivel de violencia es igual. No se dan cuenta que viven en violencia, pero sí se genera un ambiente de estrés muy fuerte que impacta al niño. Por otro lado, bueno, embarazos múltiples, estamos viendo también los programas de salud que luego se sacan, son terribles. Logramos con mucho esfuerzo disminuir el promedio de hijos, pero luego le pagamos porque tengan hijos y todo empieza a haber otra vez gente que tiene 9 gestaciones, cuando ya habíamos rebasado esa etapa. El mal control prenatal, yo siempre les digo esto, a mí me gusta que vean, porque control prenatal no es que lleguen y chequen la presión de la vida, sino que interpreten, que vean todo lo que el cuerpo nos está diciendo que la mujer tiene. ¿Cuántas veces se hace un control prenatal de calidad? No necesitan que les den 20 consultas, que les den 5, pero bien hechas. Y con esas podríamos nosotros detectar y evitar muchos problemas. Trabajos extenuantes, ya lo mencionaba el doctor. La mujer trabaja adentro y fuera de la casa. Hay señoras que tienen 3 empleos y todavía van a la casa, van a ser mamás. Es terrible, de verdad es terrible. El apoyo que hay en ese sentido a la mujer trabajadora es todavía muy pobre. La inducción de trabajos de nacimiento o por cesárea, ahorita tenemos otro reto muy fuerte. Hay mujeres de 12 años ya alcohólicas y que no nada más toman alcohol, toman muchas cosas. Las enfermedades crónicas, ahorita ya muchas, tenemos niños de 2 años con diabetes tipo 2, pues muchas embarazadas inician su embarazo ya con una diabetes. El embarazo en edades extremas, las infecciones de vías urinarias, la ruptura prematura y prolongada de membranas, creo que ya lo había mencionado todo. Bueno, me voy a ir otra vez a los componentes de la leche humana, porque es muy importante convencerlos de que no tenemos por qué estar sustituyendo.
La mejor leche de fórmula no va a sustituir a la leche materna. No hay ninguna que tenga variabilidad. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es variabilidad? ¿Que cambia del día a la noche? Cambia del día a la noche. Cambia en etapas. Cambia en la tetada. No es lo mismo al inicio que en medio y al final. Va a variar si el niño está enfermo, si el niño está sano. Va a adaptarse a las características porque son un binomio y porque están respondiendo como una unidad. Y si el niño requiere que el niño esté enfermo y va a requerir defensas, mamá la pasa. Ya esta leche de calostro, el calostro todavía en muchos lugares, porque afortunadamente en este hospital se trabaja muy bonito, pero es un ideal. Ustedes saben que nuestra realidad es no tan buena como quisiéramos. Todavía tenemos que convencer que hagan apego inmediato, que le den el calostro a la mamá. No falta que la mamá se lo extraiga, se lo lleve a una enfermera y diga, no, hace poquito, y lo tiran. Que fuera un mililitro, vale la pena. Pero bueno, tenemos las hormonas. Otro programa de prevención que tenemos que baja y sube también es metabólico. Un niño con hipotiroidismo, que tenemos bastante frecuencia de hipotiroidismo, sobre todo en algunas regiones del país, mientras recibe leche de su mamá, aún siendo hipotiroidea, recibe hormonas. ¿Por qué? Porque para llevarla al embarazo y una lactancia debe de estar controlada. Su enfermedad de base debe de estar controlada. Bueno, ya hablaron de las defensas que dan los hidratos de carbono, las proteínas, la leptina, grelina y adiponectina, que son un factor muy importante para prevenir la obesidad. Ahora, quienes fuimos amamantados podemos llegar a ser obesos, pero no mórbidos, no gente en etapa tan temprana. Y hay diferencia en la calidad de vida que se va llevando. Pues las grasas, yo siempre les digo, a ver, levanten la mano, ¿quién quiere un niño medio lentito? Nadie, ¿verdad? Pues queremos al más guapo, al más inteligente, al más apto, al más todo. Pues el tipo de grasas que da la leche también tiene un mejor desarrollo cognitivo. Y esto es bien importante, prevención de problemas de salud pública que actualmente tenemos. Diabetes, hipertensión, asma, enfermedades como cánceres que están surgiendo de todo esto. Pero la leche del prematuro es bien especial todavía, más especial todavía. ¿Por qué? Porque va a tener exactamente los requerimientos que el niño quiere de acuerdo a su edad gestacional. Es una maravilla, ¿no? El hecho de que una mamá tenga al bebé a las 28 semanas y la leche que tenga y que le va a dar ese niño le dé el nivel de desarrollo y de crecimiento adecuado a las 28 semanas es algo increíble. Pero ¿cuántas veces lo permitimos? Yo he visto todavía muchos hospitales que le dan la leche materna cada 4 horas, en bolos o en diferente forma. ¿Cuántas veces creen que come un bebé prematuro viviendo en su mamá? ¿Tiene horario? Constantemente para llevar ese ritmo de crecimiento. Y yo es lo que siempre les digo, si ustedes van a dar leche materna, deben de ser que mamá se saque toda la que pueda, y si no puede tomarla directamente, pónganse en infusión continua. Y hay niños que suben hasta 60 gramos diarios, porque no nada más es engordante, protege y ayuda a la maduración integral. Entonces, todos los factores que tiene la lactoferrina, ustedes saben, cuando alguien que tiene, por ejemplo, una esclerosis múltiple que le dan lactoferrina, ¿cuánto cuesta? ¿Tienen idea cuánto cuesta que le den lactoferrina a una persona? Son tratamientos de más de 30,000 pesos mensuales. Cuando les dan algo que la leche trae, la lisosima, los factores inmunológicos que tiene, todos estos elementos que tiene la leche en las condiciones bioquímicas que el niño nos va a aprovechar. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, los omega 3 no se los dan en una etapa previa de bioquímica, sino en una etapa en la cual el niño la aprovecha. Mamá hace ese trabajo bioquímico antes de darle la leche. Y el niño lo recibe de la manera como mejor lo va a corregir. De tal manera que cuando hay niños prematuros, lo ideal sería que se les dé leche humana. Desde lo primero, que fuera el primer alimento que reciban. Como sea, puede ser jeringa, puede ser suplementado, puede ser directo, puede ser con vasito, como puedan.
pero que sea leche de la mamá. ¿Por qué? Porque va a tener esa característica, ayudarlo a crecer en la forma adecuada. Es bien importante, yo quisiera que nos metiéramos bien en la cabeza toda la agresión que ayer nos manejó la unidad de la agresión que le hacemos a un niño al separarla de su mamá. Desorganizamos su cerebro. Simplemente la separación va a asegurar la no lactancia, va a asegurar que le den fórmula, que es un alimento que no es el adecuado para el proceso metabólico que él maneja. Van a desvincular. A mí me llama mucho la atención que haya gente que hable a un hospital y diga, oiga, ya se murió mi bebé. No, ya claro. ¿Por qué? Porque ya no hay vínculo. Lo que menciona es cierto. Si no están cerca de su crío, lo rechazan. Ya no hay esa vínculo. Hay violencia. A mí me criticaron mucho cuando hicimos el lineamiento de madre canguro porque les puse violencia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver que les peguen a ustedes todo lo que le pegan en la panza, que lo estén picoteando. ¿A quién les gusta que lo estén picoteando? ¿No? Entonces es bien importante ver que estamos teniendo una conducta que sí es violenta para el bebé. Lo exponemos a infecciones, alteraciones metabólicas, a llorar. Antes decían, déjelo que llore para que haga pulmón. No es cierto, un bebé cuando llora libera hormonas de estrés. Al liberar hormonas de estrés, altera su pretemperatura, altera su glicemia, se altera metabólicamente, altera su organización cerebral. Entonces, de ahí que es bien importante. A mí me encanta este programa. Les digo, cuando lo conocí dije, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de traerlo a México. Ya había hospitales que lo trabajaban, pero inclusive hasta lo descalificaron. Y me llamó mucho la atención que en esa reunión que les dije, hubo gente que estuvo asesorada por el Instituto Nacional de Perinatología y sin embargo la perinatología descalificó el método porque decían que no funcionaba. Entonces, ustedes ya hemos hablado mucho de los 1000 días de vida, que es muy importante. El método canguro surgió por la necesidad. En Colombia tenían muchos prematuros, como tenemos también en México, pocas incubadoras, como tenemos también en México, porque en realidad pues tenemos unas cuantas para muchísima gente. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ellos se desesperaban por la morbilidad y mortalidad tan alta que tenían. ¿Qué vamos a hacer? Pues se les ocurrió poner una silla, poner a la mamá y ponerle el niño para que fuera ella quien le proporcionara el calor. Y se encomendaron a Dios para decir que ojalá que no se nos vaya, no nos vaya a ir peor. Pero la sorpresa fue que mejoraron, que el niño estaba tranquilo. Que a mí en esa reunión me llamó mucho la atención porque toda era la respuesta casi a la carencia, pero de repente presentó Dinamarca con unos equipazos, con eso como presentó ayer Laura, con esos equipos que tienen todo para tener un control perfecto del niño. ¿Le manejan canguro? Sí. ¿Por qué? Porque se desorganiza el niño cuando lo separan de su mamá. Porque en el momento que está piel a piel con ella, a veces no pasa ni media hora en la que tiene estables sus parámetros, porque el niño se siente tranquilo, porque se le está dando contención, se les está dando calor, se les está dando estímulo, le está oyendo el corazón de mamá, está oyendo la voz de mamá, está meneándose, porque las mamás más indiferentes están meneando al niño. Y ese es estímulo, le platican, le hablan, lo observan. A mí muchas veces me dicen de excusa, no podemos tener canguros porque no hay espacio. No tienes espacio para una silla, pues saca la incubadora y mete la silla. Es más fácil. Es que no les gusta que haya gente extraña que les diga, oye, se te olvidó de hacerle esto al niño. No les gusta esa visión. Pero a mí una cosa que me llama mucho la atención es que de los programas más exitosos que tenemos ocurrieron con una persona que era tremendamente resistente y me dijo, no, el canguro no sirve. Y después que la fuimos a supervisar, me dice, doctora, estoy haciendo canguro. ¿Y por qué si no sirve? No, aquí sí sirve. ¿Y por qué aquí sí y en otros lados no? Si es que aquí las mamás viven muy lejos y entonces ya decidí entrenarlas bien a cómo manejan a su prematurito porque está sano, solo está por crecer. Entonces lo que voy a hacer, los entreno al papá, entreno a la mamá y los mando a su casa. Porque estaba segura que no iban a regresar. Ahorita ya tienen 26 años, el canguro más grande que tiene, y si le dice mañana vienes, ahí va a verla. ¿Por qué? Porque ella creó un vínculo con ellos bien fuerte.
ha habido un seguimiento muy importante. Los beneficios que tiene, se copió un poco al manejo de canguro, porque el cangurito nace prematuro, se mete a la bolsa marsupial y ahí se mantiene hasta que madura y está listo para salirse. Pero ¿qué creen? Yo he visto que ese contacto piel con piel lo manejamos para prematuros, pero les sirve a todos. Obviamente es indispensable para todos. Le dicen, ¿cuánto tiempo va a estar piel a piel el niño con su mamá? Le dicen, más que puedan, más que se deje. ¿Cuánto tiempo un niño tiene que dormir con su mamá? Pues a mí, los míos tienen ya 35 años y me encanta que lleguen y se acuesten. Todavía seguimos teniendo contacto, porque es importante. A veces uno no va más allá de las cuestiones científicas o técnicas, pero el manejo de un recién nacido tiene que ver con la vida integral de una persona. En la norma 007, desde el 94, sugieren el manejo de canguro, pero díganme cuántos hospitales lo hacen. Son muy pocos. Y los que lo hacen, no lo hacen bien, o no lo hacen de manera completa. Cuando hay gente interesada en hacerlo, lo hacen, y cuando no, se lo regresan a su manejo tradicional. Y esto trae beneficios en todos sentidos. Madre, padre, canguro. Emocionales. El bebé se encuentra en su hábitat, se encuentra tranquilo, está en un lugar donde recibe refugio, recibe comida, recibe estímulo, amor. Se les puede hacer si quieren ridículo, pero es bien indispensable para todos. Integran a la familia. A mí una cosa que se me hace fabuloso es que el papá sepa cambiarle el pañal a un niñito que es una miniatura. Que la abuelita sabe y lo saca y se lo pasa a otro y sabe perfectamente cómo manejarlo, porque les damos ese poder de manejar a un bebé tan frágil fuera de un espacio tan controlado. Ellos lo saben hacer muy bien. A nivel neurológico, pues ya lo han mencionado, un niño va a ir mucho mejor, con un mejor neurodesarrollo en relación a los que se manejan de forma diferente. Pero a nivel económico, ayer yo le pregunté al doctor que nos presentó el trabajo, que está muy fabuloso, me encanta, porque hay que invertirle al trabajo, a los cambios hay que invertirles. Luego queremos que todo sea gratis, pero no podemos hacer las cosas gratis, pero hay que ver. Y yo creo que en este sentido tenemos que hacernos un poco críticos en el sentido, está bien, voy a invertir $1 millón. ¿En qué tiempo podría yo recuperar ese $1 millón? Y a lo mejor rebasarlo, de hecho rebasarlo. En la primera experiencia que tuvimos de madre canguro, la Perla disminuyó 20 días de estancia en unidad de cuidados intensivos en promedio. ¿Saben cuánto cuesta un día de estancia en cuidados intensivos? Si es aquí es carísimo, pero si es en un hospital público también es carísimo. Lo que pasa es que no lo pagan con los impuestos, pero a fin de cuentas son por lo menos 13, 14 mil pesos diarios. 20 días, échenle cuentas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que aprender y dirigir nuestro discurso a quien lo escuche. Si es muy científico, le doy su evidencia científica. Pero si es una mamá, le voy a dar todos los beneficios emocionales y de seguridad que va a tener al niño. Si es al administrador, le voy a decir, vas a gastar, sí, pero vas a ahorrar. Vas a disminuir morbilidad y mortalidad. Vas a mejorar calidad de vida. Entonces, vean, aquí tenemos ese beneficio económico en promedio de esos 20 días. Pero la mejoría del bebé es algo que es muy importante. Un bebé, antes de nacer, pierde esa contención, porque él está dentro de su mamá contenido por todos lados, protegido por el líquido amniótico. Aquí hay unos que sacan su manita para regular su temperatura, le hace frío y la meten, hace calor y la suben, pero aparte el tórax de mamá se adapta y es capaz de hacer que si hace calor, se refresque ese bebé, si hace frío, aumenta la temperatura, de tal manera que mantiene una temperatura estable. Y fíjense, ahorita se ha estado manejando inclusive el control térmico en un niño ya más grande que tiene fiebre, con el contacto piel a piel, porque se regula la temperatura. Ahora, las mamás permanecen más tranquilas. Yo he visto en muchos hospitales que las mamás se quedan a dormir afuera del hospital, hasta en el suelo, esperando que les informen de sus niños. ¿Por qué no meterlos al hospital en una silla? Va a estar incómoda, más que afuera no va a estar. Que les va a salir caro, no sean codos, una torta, agua.
no es algo tan caro, que podemos, y el impacto va a ser muy importante. Generalmente las personas que llegan a practicar canguro, y ustedes lo van a poder hacer mucho, porque ustedes acompañan a las mamás. Niño nace prematuro, si por alguna razón no se la pueden dar, cárguenlo, que la piel y van a ver. Si no, también se enamoran ustedes de sus bebés. Si no, y además van a darle esa calor, esa protección, ese estímulo, y no van a someterse a las agresiones que normalmente se dan. El apego es algo indispensable, tenemos que fomentarlo. Ya vimos que tiene efectos importantes en la regulación cardiorrespiratoria, en la sincronía térmica, en la estabilidad metabólica, pero también calma a la mamá y al niño. Ustedes lo han visto, cuando hay una sala de partos, el ambiente es altamente estresante. Nace el niño y se tranquiliza, y si lo dejan piel con piel, al rato andan cantando y bien contentos. Cambia mucho el ambiente, se duerme de manera tranquila y reparadora. Cierto, las mamás cuando tienen hijos ya no vuelven a dormir bien. Si a veces el bebé ya tiene 40 años y todavía hablan para ver, si ya llegó y ya se tomó su lechita, pues con más ganas va a pasar. Cuando está pequeñito, un sueño que va a ser sincronizado, por lo tanto, no voy a dormir a pierna suelta 8 horas seguidas, voy a dormir bien sincronizado. Y eso es algo importante. Ahora, en cuanto a las hormonas esas hormonas de amor, son fabulosas. Una vez un estudiante me dijo, oiga, ¿qué se siente con la oxitocina del vientre? Así como cuando ves a tu novia. Esa es una sensación agradable, que te hace sentir acción o apego por la persona que lo está generando. Permite esa identidad y vínculo. Y obviamente, con la lactancia materna, la microbiota, ya ahí le puse flora, le diré al doctor Almaraz, que voy a corregir, se inicia el inicio de la digestión, la primera evacuación. ¿Por qué? Porque pocas veces hablamos de que muchas veces si le retrasamos la primera evacuación al niño, los carotenos del meconium, al absorberse van a llegar a un hígado inmaduro. Y ese hígado inmaduro, ¿qué va a hacer? Pues volverlos a mandar a la circulación y sacarlos por piel. Y un bebé que se empieza a poner amarillo es un bebé que no está comiendo de manera adecuada. De primera instancia, todas las ictericias merecen cuidado, pero en general es porque no les estamos dando. Le dicen, es que la mamá no tiene nada de leche. Mira, pobres mamás casi la torturan a ella apretándole el pecho. Si las llevan al parto todas deshidratadas, con baja glicemia y tal, es lógico que no tengan, hidrátenlas y vamos a ver si lo tienen. Bueno, vean, estas son fotos del concurso que hubo de lactancia, y a mí me gustó esta porque están haciendo aquí la cesárea y acá está el niño con su mamá comiendo. ¿Qué hubo de por medio? ¿Cómo se llama esta cosa de por medio? Y ella está aquí con el bebé. Y pues vean qué enojado está. Se nota que le causa disgusto estar en ese sitio. Ahora hablamos ya del pensamiento, ya lo habló el doctor Almaraz y es bien importante. Tenemos que asegurar la hemoglobina del bebé, tenemos que mejorar su estado metabólico. Ya está probado que hasta 4 o 6 meses se mejora. Bien. Una cosa que a mí me impactó y me sigue impactando es que si nosotros privamos al niño, pensando rápido, de un volumen que va de 54 a 160, cuando él en promedio tiene de 300 a 350, diríamos, ¿por qué estará anémico? Sencillamente pensamos rápido, ¿cuál es la prisa? Pero cambiar esas rutinas cuesta increíblemente. Los 30-35 miligramos de hierro que se pierden con un pensamiento rápido, para que mamá los reponga requería mandar 100 litros de leche. O sea que va a tardar un muy buen rato antes de poderlo corregir. Y obviamente los niños que les piensan tardíos se ha visto mejor ventilación, mejor oxigenación, menos problemas respiratorios, menos necesidad de transfusiones, menos hemorragia cardiovascular. Entonces es bien importante ver, tener pendiente todos esos problemas que se asocian con la separación, alteraciones de desarrollo, problemas de crecimiento respiratorios, ya lo habíamos hablado, hipotermias, hipoxias, morbilidad, que puede ser muy variada, abandono, y que mamá debe de conocer señales de alarma, cuando el bebé se pone muy amarillo, cuando se ve
amoratado, cuando hay insuficiencia respiratoria, fiebre, disminución de la orina, de la primera evacuación, vómito, convulsiones. Estas son enseñanzas que ustedes deben de darle a las mamás antes de que lleguen al parto. Que sepan en qué momento sus niños pueden caer en un momento, y ojalá que pudieran meter dentro de su dinámica de enseñanza a ellas un tallercito de madre. Porque es bien fácil, a veces creen que necesitan miles de cosas, no necesitan más que la ropa que la gente trae. ¿Eh? ¿Está? Es que no la profundicé mucho porque en realidad afortunadamente todo el día hemos estado en una misma sincronía. Estamos yendo hacia un trabajo que es conjunto para mejorar esto. ¿Ya? Hay criterios de inclusión para entrar a Madre Canguro, se manejaron dentro del lineamiento. Desde luego una mujer sana, sin enfermedades infectocontagiosas, tener capacidad física y mental. ¿Y por qué es esto importante? Les voy a decir que cuando empezamos el programa de lactancia, agarramos de modelo una señora que se veía tan tierna cargando a su niño, que estaba bien loca, a la semana los mataba. Entonces, vamos, no había fotos casi de lactancia, tuvimos que estar sacando de donde se podía, pero es muy importante que tengan esa capacidad física, que no haya adicción. Sí, pero lo bueno es que no saben que estaban nada más. Tienen que adiestrarse. Tienen que aprender a cargar al niño, a sacarlo sin que le ocasionen un cambio brusco de temperatura. Mucho es mostrar motivación, pero yo he visto, sobre todo, me conmovió mucho abuelos canguro, que han manejado en un niño que perdió a su mamá, meten al papá, al abuelo de canguro, y de verdad, es que es una cosa que cuando los veo uno qué casos de la vida real ni qué nada. De verdad conmueven, te mueve mucho. Debemos, de preferencia, lactancia exclusiva. Y mucho el compromiso para cumplir con un control, porque ¿cuál es la idea? Lo meto en canguro y parte de mi objetivo es sacarlo antes de que se contagie, de que va a tener ninguna otra cosa. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues que sepa manejarlo en su casa, que su familia sepa hacerlo. Estos son niños que están en técnica canguro y vean que tampoco se requiere gran cosa. Este es con la bata, esta es la camisa normal que una mamá trae. Una vez me criticaron porque les presenté una película muy bonita que tenemos en México, de La Perla, porque las señoras se ven muy pobres. Es que parece un manejo de pobres. Pero ¿saben qué? Los que tienen eso tienen más riqueza que los que le van a dar luego al niño a la nana y no lo vuelve a ver. Y lo que decían ayer, vean la expresión de la cara de ese bebé, esa tranquilidad que tienen cuando están en ese contacto. Entonces, los objetivos que tenemos en ese manejo canguro, desde luego, es mejorar las condiciones de vida de los prematuros, disminuir la morbilidad y mortalidad, pero mantener y fortalecer ese lazo es muy importante, integrar a la familia. Los papás que entran en técnica canguro son increíbles, de verdad son fabulosos. Entran con más miedo que la mamá, pero terminan bailando y chiflándoles con una estimulación muy fuerte hacia los bebés. Tienen también termorregulación, estabilidad metabólica, mejorar el desarrollo psiconeurológico y disminuir la estancia hospitalaria. Todos estos son objetivos que tenemos con el canguro, basados en este triángulo que pusieron los de Colombia: amor, calor y leche materna. En este triángulo, ¿qué hay dentro de él? Está la nutrición adecuada, está el contacto precoz, está ese manejo ambulatorio, está esa estimulación sensorial. Entonces tenemos que asegurar que esos niños tengan. ¿Ustedes creen que estos aquí se les van a enfriar o se les van a sobrecalentar? Y no me digan que en una incubadora no se les van a y ya los andan haciendo casi una fritanga o los andan enfriando. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, nunca va a ser el mismo cuidado en estas personas, aunque estén así, sentadas juntas, incómodas. Pero aquí hay otra ventaja, la ventaja es el grupo. Si las tres están con niños prematuros, las tres están viviendo esa emoción negativa que tienen de sentir que su embarazo fracasa si no lo llevan a término. Se pueden platicar, se ayudan.
La mejor ayuda que hay luego se la da una mamá a la otra, informándole de qué manera logró que las cosas se den mejor. A mí estos grupos se me hacen muy empáticos, y si están así cerca unas de otras, van a estarse platicando. Si quieren llorar, porque la hormona está loca con ellas igual que con todas, pues lloren y se arrancan una sesión de llanto y que están tranquilas riéndose en otra actitud muy diferente. Y vean el papá canguro, trae su camisa, no le dieron gran cosa, es su camisa. Hubo a mí me llamó mucho la atención, un compañero de La Paz nos contó que él pone a las personas: mañana te toca cangurear a tu niño. Y le dijo al señor: mañana te toca cangurear a tu niño, vienes. Y no llegaba, se bajó. Y entonces cuando llegó el señor, que le vieron el pecho todo irritado porque se fue a depilar para poder cargar a su bebé. Entonces, de verdad, eso no lo hace una persona que no tiene un vínculo, que no tiene el amor hacia su niño y que no va a comprometerse con un tratamiento el tiempo que dure. Esta es la posición del canguro, le llamamos de ranita. Está con las piernitas abiertas, con los brazos abiertos. En algunos lados les ponen un resto abierto para que el pecho del niño esté en contacto con el pecho de la mamá. En otros están solitos. En lugares muy fríos les ponen sus guantes y su gorrito, lo ponen como requisito dependiendo del clima. Siempre hay que adaptarse a las condiciones. Pero vean en general la actitud. Aquí nadie está posando para la cámara, están embelesados con sus hijos. Y entonces, bueno, los elementos básicos que tenemos es el egreso temprano. Eso es incluirlo al hogar. En La Perla, cuando los primeros 1500 niños que tuvieron, solo una mortalidad, un niño que murió. Y murió porque a la abuelita se le ocurrió dejar descansar a su hija y darle broncoaspirón. O sea, no tuvo que ver con el método. Yo casi les pido que busquen a ver cuáles son las contraindicaciones de un manejo canguro y van a ver que las hay, o los efectos negativos que pueda tener. La posición canguro es muy importante porque asegura calor, la estimulación y la facilidad alimentaria, pero las mamás son muy observadoras. Quien primero se fija si el niño trae un defecto es la mamá. Oye, trae como algo aquí, parece un sexto dedo. Oye, se le ve el ojito para acá. Se fijan en todo, los observan muy bien. ¿Y eso qué implica? Intervenir de manera oportuna. Tratar de rehabilitar, de llevarlo a un bienestar adecuado. Normalmente se maneja, para establecer el proceso, 3 etapas. En la etapa en la que el niño está en cuidados intensivos, los niños acompañan al niño. Lo tocan, le hablan, le cantan. Ya cuando están en intermedios empiezan a entrenarse a cargarlos. Y cuando se van a la consulta externa, pues ya van y lo llevan y lo traen a su casa. Y también es enseñarles a darles de comer. ¿Por qué? Porque hay niños que no succionan. Yo siempre les digo, porque tienen estudiantes que son muy creativos, pongan algún cartel de estimulación motora oral. Y hay niños de 28 semanas que están succionando porque les hacen estimulación motora oral. Y les dicen, no, ¿quién va a hacer eso? ¿Las enfermeras? No, la mamá. La mamá es la que debe de tener al niño y empezar a hacerle su estimulación motora para lograr que ese niño llegue a una buena succión. Va muy de la mano de eso, tener que enseñarle. A lo mejor y darle con eso, y le estoy haciendo estimulación motora, pero le estoy dando leche que mamá se extrajo. O aquí le estoy haciendo estimulación motora y le estoy dando leche a través de un suplementador con leche que mamá se extrajo, la leche de su mamá. O le doy un vasito también. Hay diferentes formas, pero les digo, lo que no debemos de perder de vista es eso. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a través de esto, es lo que hemos podido ver en la literatura y todo, que nos puede llevar a una plasticidad neuronal lo más cercana a lo normal y a veces hasta superior a lo normal, porque hay niños que se han demostrado a los 8 años que tienen 8 puntos de IQ más alto que los que se manejan en una técnica tradicional. Entonces, ¿qué implica eso? Miren, aquí esta foto, a lo mejor y no la ven tan clara, pero es el papá con un niño, el hermanito con el otro niño. Aquí es una mamá con 2 niños. Sí se puede, es querer hacerlo. Y no les va a costar más trabajo, porque quien va a hacer el trabajo verdaderamente es la mamá.
es la que va a estar al pendiente del niño. Y a lo mejor hasta les recuerdo, oiga, se le olvidó darle esto, pero generalmente se ha visto, y esto está también demostrado con evidencia científica, que favorece la organización de conductas del ciclo sueño, vigilia y calidad de sueño. Ayer les hablaba lo importante que es el sueño para el desarrollo del niño. En un niño que está en una incubadora constantemente está interrumpiéndose el sueño y además no se les dan lapsos de luz y oscuridad. Aquí la mamá nada más ve que se duerme aquí porque está posando bien, qué hermosura de bebé. Y la mamá le tapa, le da sombra. Y despierta y lo destapa y platican. Y a mí me encanta verlos platicando con sus niños porque están estimulándose siempre. Organización de conducta, ciclo de sueño, vigilia, maduración de funciones neurológicas y psicomotoras, tranquilidad, sueño, respiración regular y conducta organizada cuando está despierto. Son niños despiertos que lloran menos. Que si están despiertos platican, pero no están llorando. Menos episodios de llanto y de irritabilidad que son muy negativos. Los niños prematuros tienen un menor desarrollo del cuerpo calloso, que es esta parte que va a comunicar un hemisferio cerebral con el otro. Inclusive hay niños que son tan prematuros que no les encuentran casi tejido de cuerpo calloso, pero con la lactancia, con la técnica canguro se ha visto un mejor desarrollo del cuerpo calloso que se va a traducir en tener menos problemas de desarrollo motor, cognitivo y comportamental. Entonces, esto es bien importante. A mí me llamó la atención, les decía, cuando Dinamarca presenta a sus niños chiquititos, el canguro, ¿qué hicieron ellos? Tienen la pusieron un reposet. En el reposet y con todo lo que el niño tenía, ahí estaba la familia. Se iba uno, entraba otro. Y lo que sí vieron es que mientras había un lapso que el niño se quedaba en la incubadora, se quedaba totalmente metabolicamente. Entonces es lo que se trata de buscar. Este bebé, pues vean el apoyo que trae. Sin embargo, está manteniendo su temperatura, su contacto piel con piel y manteniendo un manejo que, bueno, me voy a ir al extremo, se muere el bebé. ¿Qué preferirían? ¿Que se muera todo torturado o que se muera ahí tranquilo? Aurora, yo quería interrumpir un segundo. Yo ahora justo tengo un caso muy cercano, entonces, ¿qué se dice? ¿Qué se aconseja a los papás? Si el bebé ya está afectado, si ya es probable que se pueda morir o tenga un daño, mejor que estén más en contacto con mamá acá. Yo lo intento, que las mamás acepten porque van viendo, ellos mismos saben. Hay algo que se llama, lo mencionaba el doctor, es como una selección. Sí. Nosotros tendremos, no se van a comer al niño, como lo hacen algunas especies de mamíferos, pero se van a resignar más a la pérdida. Inclusive, fíjense, una cosa que he visto es que cuando hay una mamá que pierde a un bebé, si continúa una extracción de leche para donársela a otro, le da sentido a ese embarazo que se perdió y viven con menos soledad y con menos angustia el duelo de una pérdida fetal, porque son las pérdidas más solitarias que hay. Como casi nadie conoce al bebé, no le dan el peso que tiene que se haya muerto el abuelito de 99 años. Entonces sí es bien importante eso, ese contacto le da calidad de vida al niño. Y en todo caso, cuando ya no hay otra cosa que hacer, le da resignación y aceptación a los padres, a la familia. Es bien importante ver que dentro como parte de la plasticidad cerebral, el cerebro es extraordinario para regenerarse, para formar células dañadas. De ahí que se ha visto que la plasticidad, de una vez que nace, es todavía más significativa, pero es que si el niño está en contacto piel a piel, tranquilo y sin problemas, hay menos, ¿cómo se llaman? Botones aberrantes que van a generar convulsiones, que van a generar problemas neurológicos. Inclusive se ha probado una reconexión en los niños que tienen aparentemente un riesgo de llegar a tener convulsiones o llegar a tener algún daño neurológico. De allí que es muy importante ver que esa posición canguro es muy importante para el neurodesarrollo y para generar plasticidad cerebral. Toda la vida la vamos a tener, afortunadamente hasta viejos la tenemos, pero no igual como un niño. Entonces vean cómo, también lo que les mencionaba, el ciclo de sueño. Este niño trae su auxiliar respiratorio, sin embargo vean la cara, se ve tranquilo. Está también con apoyo, pero está tranquilo.
Entonces eso nos produce que haya más sinapsis, mejor sinapsis en la corteza cerebral, en tanto en los 3 niveles, y se refuerza la extensión y complejidad de sinapsis. Lo que es bien importante, y una de las cosas, yo diría, de las bondades de Madre Canguro, es la disminución del estrés. ¿Por qué? Porque si mamá está con el bebé se tranquiliza, si el niño está con su mamá se tranquiliza, y disminuimos la elevación de glucocorticoides que generan como consecuencia poda neuronal, disminución de la sinaptogénesis, aumento de altera la acción de los neurotransmisores y genera fenómenos de muerte celular. Entonces sí es muy importante la tranquilidad de esos niños. Y ahorita yo creo que ayer y ahora estamos haciendo mucho conciencia de que el niño sí siente, sí piensa, y a lo mejor en su cerebro reptiliano va a tener recuerdos. Por fortuna quedan en el reptiliano, porque si los llegara a ver de adultos y lo maltrataron, a lo mejor ahí les deja ir al carro, o les responde con alguna agresión. ¿Por qué? Porque fue agredido. Acuérdense, si uno agrede, pues recibe agresiones. Entonces hay mucha evidencia. Antes, cuando empezamos todo esto, no había prácticamente casi evidencia de esta, pero ahorita pueden encontrar lo que quieran de evidencia de las bondades del Madre Canguro, que implica, por ejemplo, el impacto de la sensibilidad, retroalimentación propositiva, visual, auditiva, estimula los 5 sentidos, ¿sí? Pero para mí esto es importantísimo, empodera a los padres al manejo de niños, empodera a los padres a manejar a la familia, a enfrentar un problema de este tipo, y les da toda la posibilidad de poderlo llevar a cabo. No solo se alcanza a ver, pero... ¿Qué? Estos son tips básicos para los padres. El Instituto Nacional de Pediatría están empezando a trabajar todo esto. La verdad yo siento que son los menos aptos todavía para hablar de lactancia, pero sí del manejo de los niños y de la preparación de los padres cuando tienen que separar al niño, dejarlo en un zinc, y cómo prepararse. Una cosa muy muy importante es que a la mamá que sea sana o no, que vean que tiene un niño que va a venir sano o no, le enseñen a hacer extracción manual, almacenar y a conservar la leche. Porque no sé por qué nosotros tomamos leche de vaca agria y recontra agria, jojo, que ya lo que quieran, pero si se le quedan viendo a la leche de mamá ya se echó a perder. Y le quitan todo el valor que tiene por situaciones de ignorancia, de no saber que la leche va a durar, que se ha probado en los bancos de leche que 8 meses después de estar congelada solo perdió algunos elementos vivos, pero casi no. Todos los elementos hormonales, celulares que tiene de protección los tiene. No perdemos con eso, tenemos que trabajar. Bien. Entonces, les decía yo, también ha modificado mucho el ambiente en las unidades de cuidados intensivos. Ayer Laura les presentó a los internos, que son los internos de traslado. En lugar de meter al niño en una cuna de traslado, se lo ponen al interno y ahí van empujando al niño a llevarlo al estudio que requiera, sin agresiones. De verdad, si ustedes tienen la oportunidad de cargar un niño en técnica, que no hagan. ¿Para qué? Para que tengan la seguridad de cómo orientar a una mamá para hacerlo. Bueno, creo que me gustaría, yo voy mucho por lo que ustedes de educación. Esa es una historieta que ustedes pueden bajar en la página de Roland y que nos dio fíjense que las mamás que la leen suben casi un 70% su nivel de convicción de lactancia. No digo que aprendan todo lo de lactancia, pero se convencen de hacerlo, y eso es muy importante para lograrlo. No, si no la tenemos, nada más nos decían 20,000, lo cual no sirve para nada, pero bueno, en el electrónico ahorita está y ustedes pueden bajar, ¿sí? Y también tenemos esta aplicación, que es gratuita, que pueden bajar a su teléfono para que cuando se les presenten problemas de mastitis, de obstrucción de conductos, de que el niño no tome cualquier cosa, lo consulten rápido y pueden resolver. Porque desafortunadamente todavía no sabemos bien resolver todos los problemas de lactancia que se nos pueden presentar. Bien.
También los quiero invitar. No sé quiénes trabajan en la enseñanza, ¿no? Yo siempre quiero que aprendan lactancia. Y no siempre cuesta. Quien quiera puede entrar a ese curso de asesores de lactancia materna que nos financiaron en la Fundación Carlos Slim. Es gratuita. Es de 30 horas. Y es bien importante porque pueden seguirlo y no van a avanzar si no pasan. Pero yo les he sugerido mucho a las personas que tienen, sobre todo en enseñanza, que les digan a los residentes, ¿sabes qué? De aquí a tantos meses me traes tu constancia de curso. Porque dedican media hora. Y vaya, que le dedican media hora al teléfono, le dedican mucho más. Entonces es bien importante porque necesitamos todavía, no todas las escuelas dan bases suficientes de lactancia para que la gente lo pueda manejar bien. ¿Cuándo se da ahora? ¿Cuándo usted? Actualmente, ¿cuándo se está dando? Cada que quieras. Te metes hoy y hoy entras y terminas cuando termines. Y ella entra pasado mañana y inicia y termina cuando termine. Está bien. Lo pueden iniciar de manera individual. También otra manera pues, es con las conferencias de CyberPets de actualización. La primera de cada mes es de lactancia. Y una cosa que es bien importante, tenemos que sumar para lograr prevenir, para lograr mejorar las cosas. Yo puse aquí a GRIP, puse a PROLAP, la comunidad, las instituciones, las madres, las escuelas, todos. Tenemos que trabajar para lograr la lactancia y poder ver a esos niños contentos, tranquilos, queridos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Ay, doctora, siempre usted agradable. ¿Por qué los doctores, cuando es un niño no tan prematuro como los que he visto, pero que le faltan unas semanitas, nació en la 37, pero de todas maneras, y entonces el pediatra se empeña en que el calostro, la madre llena de calostro, no es suficiente, que tiene 45 de glucosa, que le va a afectar el cerebro, y hay que darle por narices, y hay que meterle leche de vaca, ¿verdad? Unas moléculas de este tamaño, con un estómago de este tamaño. Y entonces no hay manera, y tienen esa idea y las asustan porque les dicen a la madre es que le va a dañar su cerebro. A ver, ¿qué tanto hay de verdad en esto? Porque es muy angustiante. Sí, es la verdad, es que somos muy ignorantes. Esa es la realidad, somos ignorantes. Si usted va a cualquiera de los programas de enseñanza básica, de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología, de áreas afines a la salud, y no tienen una buena base de lactancia. Nosotros, después de 20 años, logramos entrar como optativa, somos optativa a la Facultad de Medicina. Hemos estado tratando de empujar para que se dé más. Por eso yo les doy alternativas de cursos distintos, porque si no tenemos esa situación, el médico tiene autoridad, pero también es ignorante. Y no podemos, no es que yo quiera echarle, yo también soy médico. Y también fui muy ignorante y ahorita creo que sigo muy ignorante en muchas cosas. Sin embargo, yo cuando les doy un curso les digo, no van a aprender lactancia con este curso, pero me queda, con que les quede claro que no saben y se pongan a estudiar es suficiente. O sea que, porque ¿verdad que no es necesario? ¿Cómo le dicen que le va a afectar al cerebro de su nene? Si no le da porque tiene 45 puntos, no sé cuántos de glucosa, y que eso le va a hacer que el niño se ponga poco más o menos que deficiente cerebral, y que no, y que tiene que complementar con fórmula que se estabilice la glucosa. Y lo hizo con un convencimiento. El convencimiento, por educadora perinatal, pero se me ponen los pelos de punta porque como el calostro no hay nada. Y la madre llena de calostro que dijera, no tiene. Saben que lamentablemente ahorita todavía la educación a nivel de pediatría, de neonatos, de varias subespecialidades las dan los laboratorios. Y van y se los llevan y les dan una cena bien rica y les llevan la Downs y les venden y los convencen. Yo lo he visto en el hospital infantil, en el instituto de pediatría, en los infantiles. Que sí creen en la lactancia, ¿por qué lo dicen? Porque no saben, pueden creer y no saber. O sea, pero están convencidos de que lo que está diciendo es real. A mí también, yo sé que la leche materna es lo mejor, yo sé que el calostro es mejor, pero la enchufa. Claro, sí, así es. Entonces Esa es es ignorante. la realidad, por eso necesitamos ser más necios que ellos. A mí me tocó saber sobre una chica
que tuvo gemelos, ya tienen 1 año estos niños, pero tenían 31 semanas y uno 300 y los dos tuvieron trabajo de parto. Pero uno nació por vía natural, lo pusieron al pecho, succionó y fue suficiente para que se fuera a su cuarto. Y el otro estuvo un poquito más vigilado, pero en 10 días estaba en su casa. Entonces fue interesante ver que aunque era muy prematuro estos niños y perfectos, con pura leche materna. Fíjense que yo les insisto mucho en una cosa: si un niño está sano, hay que dejarlo piel con piel, pero si está enfermo hay que dejarlo mucho más tiempo piel con piel si quiero que la mamá lo acepte. Y si está muy feo, mejor mañana le doy el golpe. No, mañana va a decir no es el mío, no lo quiero. Si está bien feo, ella lo va a ver hermoso, porque lo ve a través de ese filtro de amor que da la situación. Por eso es bien importante que los que nacen delicados tengan contacto piel con piel. Inclusive para la reanimación, que se le da a muy pocos niños, está ya establecido que la fuente de calor sea el cuerpo de la mamá. ¿Para qué? Para que haya ese contacto. Yo siempre, luego les comento de esa impronta anormal que hacemos con los niños. Cuando antes había unas caricaturas en las que salía un perrito de esos que husmeaban por donde quiera, y se acercaba a una bola de huevos de pato y se empezaban a romper los huevos. Y lo primero que veían los patitos era el perro. Y al rato el perro no hallaba cómo zafarse de los patos, porque andaban atrás de él. Esa es la impronta. Nosotros le estamos haciendo que nuestro niño siga una vaca. Hay que cambiar eso. Tenemos que ser más necios. Si ustedes están en ese momento, busquen la manera de aprender a hacer apego inmediato. Y busquen la manera, por eso el material trae bibliografía, pero también trae elementos de convicción, para que mamá se convenza y lo exija. La norma 007 les da ventajas. Está por salir la norma de lactancia materna, está en proceso la ley general de lactancia materna. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en Mérida las señoras hicieron una carta tipo abogado que decía: en base a la ley general de salud, al reglamento fulano de tal, a la norma 007, todo eso, exijo que me dejen a mi niño en los penales. Entonces es bien importante, tenemos que darles a las mamás con qué defenderse también. Y hay veces que las cosas llegan de nosotros hacia las mamás, pero hay veces que tienen que llegar de las mamás hacia nosotros. Doctor, usted no sabe, mejor ahí nos vamos con otro que sepa. Quien tiene ese criterio si es capaz de dejar a un médico que no le convence, ¿verdad? Les voy a hablar de una persona, se llama Rosaura del Valle Avilés, es una pediatra de Tlaxcala. Ella es una persona muy comprometida con la lactancia materna, que empezó a trabajar la clínica de lactancia en el hospital de la mujer, no, en el hospital general, no, era el de, ay, se me olvidó, es uno de Tlaxcala, que lo convirtieron en el hospital de la mujer de Tlaxcala, haciendo una atención integral muy completa en el sentido de manejar a los niños de hipotiroidismo con una idea bien especial. Ya saben que los archivos en los hospitales públicos son una tragedia, y entonces ella les enseñó a las mamás a llevar una libreta que es como una historia de su hijo, en el cual van pegando recetas, van pegando consultas y todo, y van sacando fotos y medidas y todo del bebé, para ir llevando un crecimiento, una vigilancia de sus niños. Pero bueno, ese trabajo tan comprometido tuvo un castigo adecuado, porque no podemos poner el ejemplo de trabajar, porque qué tal si les exigen, ¿verdad? Ya saben que así se las gastan luego en algunas partes de la secretaría. Entonces, ella, dado que tenía un trabajo muy exitoso y lo estaban reconociendo afuera, la castigaron y la mandaron a la terapia intensiva de niños. En la terapia intensiva, ella ha estado trabajando. Cuando llegó y me dijo: oye, fíjate que me cambiaron la terapia, le dije: pues lánzate con los canguros, vamos con los niños. O sea, quien quiera trabajar, lo va a hacer, donde lo coloquen. Entonces, ella empezó a trabajar el alojamiento conjunto y la terapia intensiva, yendo a visitar a los niños, y se dio cuenta
de que muchos niños que estaban en la terapia no estaban por enfermos, sino porque su mamá estaba enferma. Y bueno, pues entonces estos niños requieren recibir la leche de su mamá. Lo primero que hizo fue convencer al urgenciólogo que le permitiera entrar a extraerle cada cierto tiempo la leche a la mamá, aunque estuviera sedada, porque obviamente quien entra a una terapia intensiva de adultos es una mujer muy grave. Que entonces empezaron a extraerle la leche. El urgenciólogo se dio cuenta de que mejoraban, pues no había congestiones mamarias, empezó a no haber fiebres, cosas que derivan de la no lactancia, y después empezó a pedir que fueran a extraerle la leche a las mamás que estaban en la terapia. Ellos establecieron ahí en el Hospital de la Mujer una terapia intensiva que es un área especial. Generalmente hay hospitales que están muy bien equipados, pero creo que luego los ingenieros de hospitales no hablan con los médicos para ver qué es lo que hace falta y dejar que los recursos que se ponen ahí sean adecuados a lo que se va a llevar a cabo. Entonces, en donde quiera, hablan de primer nivel. En primer nivel no tienen el lugar donde atender gente con gravedad. Aquí lo que se hicieron fue establecer esa unidad de cuidados intensivos que requiere la gente que está en condición grave. Cuando es una unidad de cuidados intensivos para adultos, se llama UCIA, y cuando es para niños se llama UCIN, o sea, unidad de cuidados intensivos neonatales. En este hospital tiene 9 cunas de cuidados intensivos, 4 intermedios y 4 aislados, en total una capacidad para 25 pacientes. Y todo esto está trabajando teniendo como base la clínica de lactancia. La clínica de lactancia, mucha gente me dice, yo tengo clínica de lactancia, ¿y qué hacen? Damos pláticas cada viernes o cada jueves. No, felicidades por lo que hacen, pero eso no es una buena clínica de lactancia. Una clínica de lactancia se va a rifar lo suficiente para hacer que un cardiópata sea amamantado, que un niño con alguna malformación congénita, un prematuro, sea amamantado, o que una mamá que requiere cuidados intensivos, dejó su lactancia por necesidad, la relacten. Yo siempre les insisto mucho en la cuestión de que aprendan a relactar, porque esa va a ser la solución de muchos de los problemas que tienen los niños. Entonces, toda la clínica de lactancia tiene 4 áreas en las cuales trabaja. En el alojamiento conjunto, asesorando a las mamás para iniciar la lactancia y para llevarla a cabo de manera adecuada, porque ahí ella, una de las cosas que me contaba es que es frecuente que al niño llegue casi con Apgar 10, 11 y 12 y no succiona. No los valoran como debe de ser, los mandan con cosas rutinarias sin pensar que esto tiene un impacto en el cuidado que ese niño va a tener. Entonces ella muchas veces ahí en el alojamiento conjunto tiene que valorar a un bebé y decir, no, pues este se va a tener y que ir a cuidados intensivos, porque no está cubriendo los requisitos como para estar con una vigilancia menos estrecha como la que se tiene dentro del alojamiento por parte del personal de salud. La otra parte es el UCIN, la UCIN, que es la unidad de cuidados intensivos neonatales, en los cuales se lleva a cabo el manejo madre canguro. Y la otra parte, que ha sido de verdad que una auténtica piedra en el zapato, es el quirófano aislado. Porque iniciar la lactancia en sala de partos o en el quirófano ha sido un reto increíble. No entiendo la razón por la cual se defienden tanto de dejar al niño con su mamá. Argumentos de lo más tontos. No hay personal, pues déjenselo a la mamá. Es que no hay espacio, déjenselo a la mamá, ahí se ocupa el de uno solo. Es que la mamá está incómoda, ¿y por qué no le procuran un lugar más cómodo? Pero una mamá, aún en un sitio cómodo, no descuida a su niño. Pero ha sido muy difícil. Yo creo que uno de los logros más difíciles que hay es lograr que todos los niños inicien su lactancia en la primera media hora de nacimiento. Tenemos tanto prejuicio al respecto. Entonces se tiene que trabajar. Miren, en la terapia intensiva, los resultados que se hicieron, en este caso es un corte que quedó en 14, ahorita lo tienen actualizado, pero ella no vino. Tenían 272 pacientes, en los cuales hubo 4 defunciones, 268 personas en control, 129 de sexo femenino y 143 de masculino. Ahora, hay 3
tres espacios. Tiene que ver con en la parte donde se trabaja el canguro hospitalario, que es en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ahí a la mamá y a papá los inician durante la hospitalización. El primero, lo que les decía hace rato, extracción manual de leche. Saber, si el niño está retirado, la mamá debe de saberse extraer la leche para que se le envíe y facilitarle, porque no le dicen, sáquese la leche, pero no le dan en qué. Si no le van a dar, por lo menos faciliten que lleve en qué. Al egresar, los niños se citan 3 veces a la semana y les dan pláticas. E inician un entrenamiento de manejo de rebozo y se integran el papá o algún otro familiar. En cuanto al bebé, se inicia el AUSIN. Ahí la mamá y el papá lo tocan, le hablan, le platican, le cantan, lo estimulan. Hacen contacto, en la terapia intermedia hacen contacto piel con piel, en la posición que les había yo mencionado. Hay manejo de rebozo, hay vigilancia, crecimiento y desarrollo, hasta que adquieren la habilidad de manejar bien al bebé. Porque es muy fácil decir, ay, llevo un prematuro, pero cuando es un prematuro que pesa 1200, dice uno, se va a desarmar. Es más, aunque tenga más peso, si lo separan mucho tiempo, tienen mucho temor de atender a esos niños. Y lo que sería en el manejo ambulatorio, los citan a los 8 días del egreso para ver un seguimiento, crecimiento y desarrollo, vigilar peso, perímetro cefálico, ver qué morbilidad se está sumando a esto, y se canaliza a un grupo multidisciplinar, ¿sí? Y se da apoyo a las madres trabajadoras. Eso también ha sido todo un problema. En la terapia intensiva de adultos, esa se inicia la capacitación de la madre primero con extracción anal cuando están en condiciones, porque mucha gente que está en la terapia intensiva está inconsciente, están sedadas, y entonces a ellas se les hace. Si no, también se cita a la clínica al regreso, y muchos se solicita, si pueden, el apoyo familiar para que sean ellos quienes le ayuden. Para mantenerlo, la actividad de terapia intensiva hay mucho, pláticas diarias, a veces 2 o 3 veces al día, en el cual se aprovechan las diferentes etapas en las cuales el bebé pueda regresar, como para cuando regresan al camino natal o cuando regresan a estimulación temprana, y se aprovecha para verificar técnica de amamantamiento, tamiz metabólico, tamiz auditivo, vacunación, nutrición y estimulación temprana. También una de las cosas que hacen es capacitarlo. Lo hacen al principio con muñecos. El muñeco tiene la ventaja de que no se mueve, fácil lo pueden acomodar y como quiera se adapta. Los niños sí se mueven y causan mucho más angustia, pero entonces cuando la gente lo está haciendo desde antes, y lo que es decirles, vengan, la próxima vez que vengan, traigan su muñequito, no falta quien tenga un muñequito en su casa, y con eso los enseñan a manejar el rebozo, a manejar su ropa o a manejar lo que está a su alcance. En este caso aquí todos utilizan un rebozo. También les decía, la técnica de extracción manual es la manera de conservarlo. Allí en Tlaxcala es un lugar frío, se puede conservar un poco más, pero hay lugares muy calurosos, tenemos que ir adaptándonos al lugar para ver el tiempo que va a durar. Pero las mamás extraen, sobre todo en la etapa en que se extrae calostro, es bastante efectiva la extracción manual. En muchos lados luego piden sus bombas en grado hospitalario, sus bombas bilaterales de extracción manual, pero en realidad no es necesario. Una buena extracción manual suple perfectamente bien a la extracción con bombas. Bueno, entonces a las mamás se les capacita, al papá o a algún familiar, sobre técnicas de alimentación en situaciones especiales. Por ejemplo, posiciones. Ven, este niño, no sé si alcanzan a notar, tiene el labio y paladar hendido y está comiendo sentado. Una de las cosas que hemos visto es que un niño con labio y paladar hendido, que inmediatamente la pegan a su mamá, no tiene fugas de leche. A veces las lesiones son enormes y no tienen fugas de leche. El problema es que se los quitan hasta que les hacen su prótesis. Y ya cuando se las entregan, ese niño está con confusión. A mí me llamó mucho la atención un compañero que tengo precisamente también en el Estado de México, en Ixtlahuaca, que nos dijo, cuando llegó, nació un niño con labio y paladar, y dijo, todos, pues él es el que sabe, que venga a enseñarnos. Y ahí va él con su séquito a enseñarles. Y cuando llegó a ver a la señora, la encontró amamantando bien. Y les dijo, bueno, quien tiene que decirnos es ella, porque lo está haciendo muy bien. Y que le dijeron, señora, ¿cómo le hizo? Y dice, pues fíjense que yo le puse al bebé y estaba así, sonaba
se fijó por dónde había la fuga de aire, le tapó y San se acabó. ¿Cómo se puede resolver un problema así? Estando juntos, estando viviendo el problema para que lo resuelvan en el momento que salga y de la manera más simple que se puede resolver. Los gemelos también son muy tiernos, pero ¿cómo dan lata? Hay que apoyar mucho a la mamá en ese sentido. O los niños que son hipotónicos o que traen algún tipo de problema, son que va a requerir técnicas especiales. Es ahí donde yo les digo, una clínica de lactancia, que de verdad es una clínica de lactancia, hace que estos niños se amamanten. ¿Por qué? Porque lo van a requerir más, son niños enfermos, son niños que van a requerir todavía más que cualquier otro niño estos. Entonces, en la UCIM tienen su terapia intensiva, lo que les decía, ahí los papás van, lo tocan, le hablan, le platican. En la intermedia empiezan a amamantarlo, a cargarlo. Y después, ya a nivel de consulta externa, continúan con el canguro. ¿Cuánto puede durar con el canguro? Lo que le dé la gana al niño. En La Paz, el doctor que trabaja ahí, a todos los niños prematuros o no los mete en canguro. Y hay unos que pasan 2 horas y ya están delatosos queriéndose salir, pero hay niños que tienen 4 días y siguen ahí muy conchudos, aunque sean niños muy grandes. Las necesidades siempre son individuales y nosotros debemos aprender a respetar la necesidad individual de un niño muy chiquito o de un niño grande. En la terapia intensiva materna se inicia generalmente, ingresa el bebé, le piden a la familia que vayan, lo lleven o para estimular a la mamá. Consiste en evaluar el egreso de 24 a 48 horas después, citas mensuales y complementarlo con el equipo multidisciplinario. Fíjense que esto es bien curioso, se ha venido aprendiendo mucho últimamente y una de las cosas que se ha visto es que el precalostro, que ahorita es una tendencia que hay, voy a tener un niño prematuro, voy a estimular a mamá para que le saquen precalostro y en un momento dado de los primeros alimentos que el bebé reciba prematuro sea ese precalostro. Una mamá embarazada puede producir hasta 30 mililitros de precalostro, pero generalmente se reabsorbe. Hay ocasiones que se les puede enseñar a hacerlo. Ahora, ¿qué se ha visto? Que generalmente el volumen que llega a tener es de 20 mililitros, pero aporta 57 kilocalorías de energía. Generalmente es el suero de plasma, incrementa, pero tiene un incremento, y esto es bien importante, en inmunoglobulinas, lactoferrina, sodio, cloro y lactosa. Es decir, protección. A fin de cuentas es protección. Ahora, en la etapa ya de la leche de transición, se presenta generalmente entre los 5 y 10 días. El volumen puede ir de 540 inclusive hasta 1000 cuando son niños gemelos o antes. El aporte energético es de 67 kilocalorías y se va aumentando poco a poquito el volumen de hidratos de carbono, de grasas, vitaminas e hidrosolubles. Bueno, en la unidad de cuidados intensivos de adultos cuenta 4 cubículos. Esta está funcionando desde 2014 y se gestionó el manejo de lo que ellos llaman integración de binomio. O sea, una mamá se separa y lo más pronto que pueden van y le integran a su hijo para que pueda iniciar esa convivencia y su lactancia. El método consiste en evaluar el estado neurológico y metabólico de la mamá ingresada a la UCIA y determinar con autorización de los médicos intensivistas la posibilidad de iniciar apego intermitente. En este caso es intermitente, son niños que están a veces en cuidados intensivos sin necesidad y se los están llevando, sacando, llevando y trayendo. Por eso de ahí que es voluntad. Hay gente que dice, ay, ¿yo por qué voy a hacer esto? Ya ni me toca. Y no lo quieren hacer. Ahora, el objetivo es favorecer ese inicio temprano de la lactancia, disminuir la estancia de la paciente obstétrica en la unidad de cuidados intensivos y evitar congestión mamaria, disminuir el nivel de ansiedad. Fíjense eso que es bien importante, una mamá que le disminuye su nivel de ansiedad mejora mucho en la patología casi que quieran. Y bueno, desde luego se favorece ese vínculo afectivo. En los neonatos, la paciente en neonato, la madre ingresada a UCIM es un niño que ingresa a UCIM sin complicaciones. Entonces, favorece la lactancia, recibe el beneficio inmunológico, se favorece el vínculo y se evita el uso de fórmulas, eso es bien importante.
Ahora miren, aquí en esta etapa de febrero a julio se atendían 90 pacientes sin complicaciones. Entonces favorecen la lactancia, reciben beneficio inmunológico, se favorece el vínculo y se evita el uso de fórmulas, que eso es bien importante. Ahora miren, aquí en esta etapa de febrero a julio se atendían 90 pacientes, un promedio de edad de 25.7 años, 88 obstétricas, pacientes con aborto o embarazo ectópico 2. Los resultados que se obtuvieron fueron 88 pacientes obstétricas, 7 embarazadas con enfermedad metabólica, 53 con enfermedad hipertensiva, 22 con hemorragia obstétrica y 6 con insuficiencia renal. Son las patologías que manejan hasta ese momento ahí. Ahora, de los 62 pacientes que fueron ingresadas, de los 62 niños que fueron ingresados por prematurez, 46 venían del hospital de la mujer, o estaban ahí por otros diagnósticos, 16 estaban referidos de otras unidades, y eso es más difícil, porque luego la mamá está en una terapia intensiva en otro hospital, y si a veces es difícil hablar en el mismo hospital, es mucho más difícil hablar luego para otro hospital. 26 se resolvieron productos de término ingresados al alojamiento conjunto hospitalización. Ahora, de los 26 bebés que de término ingresados al alojamiento conjunto se inició la integración de binomio. ¿Qué es lo que hacían? A un familiar le decían que tenía que llevarlo, abuela, tías o familia, que lo cargaran en técnica canguro. En primera, es esa familia la que inició la técnica canguro, y después fueron colocados con sus mamás de manera intermitente, inclusive en algunas que estaban sedadas. Ahora, los resultados han sido muy buenos, yo siento que son muy satisfactorios. Miren, las personas que tuvieron enfermedad hipertensiva en el embarazo, antes de que se hiciera esa integración de binomio, el promedio de días que duraba era 5. Después de que empezó a hacerse la integración de binomio, bajó a 3. Cuando fue embarazo más enfermedad metabólica, el promedio de días que tenían era de 7 y bajó a 5. Y cuando fue embarazo y hemorragia era de 6 días y bajó a 4. O sea, en los 3 tipos más frecuentes bajó 2 días en la estancia en la terapia intensiva. El embarazo con insuficiencia renal, ahí no se pudo mover porque son gente más grave que a veces requiere hemodiálisis y que recibe otro tipo de tratamiento. Pero lo que es más frecuente, simplemente en lugar de que dure 5 días a que dure 3, es una ganancia enorme, no solo económica. Ahora, una cosa que valoraron también es que la dificultad para iniciar la lactancia, antes de la integración siempre hubo dificultad porque el niño ya había tomado otro tipo de alimento, y después de la integración solamente el 11.5%. La congestión antes sí se dio, después ya no hubo. ¿Por qué? Porque constantemente estaban yendo a extraerle la leche a la mamá. El nivel de ansiedad es bien importante. Las mamás antes de esa integración están muy ansiosas, sobre todo por sus niños, porque lo que más les preocupa es cómo está la condición de sus niños. Y después ya de la integración bajó a 7.6%. Y el favorecer el vínculo, pues obviamente antes de la integración no había ese vínculo y posteriormente sí se empezó a favorecer. Si ven aquí es una mamá que está en la terapia, pero ya le están llevando el bebé para que se le pegue. Aquí yo creo que el reto mayor no es que la mamá se pueda poner difícil, es que el personal de salud se abra para permitir hacerlo. Vean, aquí son personas que están ayudando, ya sea familiares, ya sea las propias enfermeras o médicos que van y la ayudan a iniciarlo. De verdad, el nivel de ansiedad de esas mujeres se va para abajo. Se quedan tranquilas. Aunque les vuelvan a retirar al niño, se quedan mucho más tranquilas. Y vean cómo si se puede hacer, hay niños que inmediatamente se prenden. Aquí la mamá todavía trae su monitor. Entonces, es bien importante, yo les dije que iba a ser corto, que este trabajo, pero ¿qué necesitamos hacer? Lo que les decía hace rato, ser necios, intentar las cosas. Ustedes acompañan a las mamás, pueden intentarlo, pueden hablar con el personal y ayudar o a extraer la leche o a llevar al niño y a pegárselo, pero sí implica un trabajo de equipo en el cual tenemos que integrarnos.
para poder permitir que esto se dé. El efecto en la paciente obstétrica Lucía es muy evidente, 2 días menos promedio. Si lo quieren ver por dinero también es muy importante, pero yo lo veo en función de morbilidad, mejoran mucho. El manejo de la integración puede realizarse en la medida de la estabilidad neurológica y metabólica de la paciente, pero la extracción se hace aunque la mamá pueda estar inestable. Le sacan la leche y le ayudan a entrar a una etapa de estabilidad. Y en un bebé estable, producto de madre complicada, puede ser manejado de manera intermitente, se lleva, se recoge, se lleva y se recoge, pero el problema, les digo, siempre es la actitud del personal. Yo quería que vieran este trabajo porque lo busqué, porque lo metimos dentro del libro de lactancia y no encontré, de verdad estuve buscando mucha bibliografía y solo encontré que lo están haciendo en Argentina, en Cuba, creo que un hospital en Noruega y Tlaxcala. A lo mejor alguno lo está haciendo, yo no lo sé, porque yo siempre les digo, traten de difundir el trabajo, de difundir las experiencias que tienen. Tenemos mucho más de lo que pensamos y se puede hacer, pero hay que querer. Hay que querer hacerlo, hay que tener la voluntad y la necesidad y la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Y les digo, básicamente una buena clínica de lactancia que sabe que va a actuar en determinado lugar, en determinado momento, en determinadas circunstancias, pero siempre tratando de resolver los problemas. Hay veces se dificulta mucho, pero la verdad es que sacar a los niños de manera temprana, ver que siendo que un niño que venía con todo el pronóstico y con la sangre bien, yo creo que es el mejor resultado que pueden obtener. Entonces, si pueden, inténtenlo. Yo no les digo que no crean o no, inténtenlo. Van a ver que las cosas se dan. Pues esto es lo que de la experiencia de ella, seguramente hubiera estado mucho más enriquecedora de ella, pero no llegó. Así que, pues, ¿qué dice con lo que... Listo. ¿No quieren algún comentario? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo nada más la idea de la capacitación del personal de salud en los hospitales, ¿verdad? Porque muchas veces uno tiene la intención y las ganas que aún cuesta mucho con los propios familiares convencerlos, ¿no? Pero la capacitación en las cunas de los hospitales. Fíjate que esa es una realidad. Esta persona que les platico está vetada casi por el hospital porque capacita. Porque es una persona que, le permitan o no, siempre está capacitando. Hay que enseñar a la gente a hacerlo. A los papás, al personal, a convencer a los especialistas y subespecialistas, porque si no lo hacemos, nunca vamos a lograr nada. Empezar por el hecho. Miren, a mí me llama mucho la atención una cosa que me comentó una vez Horacio Reyes. Él me dijo que cuando empezó a trabajar, tenía una paciente que llegó a la consulta con su mamá y la señora nada más lo miraba, la mamá de la embarazada, de la mamá del niño que tenía, y se le quedaba mirando, no le dijo nada, no le interfirió para nada, pero cuando terminó su consulta le dijo, doctor, usted me cae muy bien y tiene carisma, pero no sabe nada de lactancia, y yo lo voy a enseñar. Y lo enseñó. Fue una persona de la Liga de la Leche que lo metió a trabajar con él, empezó a trabajar y ahí estamos, trabajando alrededor de un trabajo que implica de alguien, que yo creo que si hay algo que le duele en el ego mucho al personal médico es que te digan, no sabes, ponte a estudiar. Eso es algo que es muy importante, tenemos que partir de eso, de reconocer hasta dónde llegan nuestros límites y bueno, si quiero ir más allá, me tengo que preparar. Aquí estamos hablando de mamás con una problemática y niños con una problemática, o sea, y personal, con una necesidad, con una rutina. No somos los que podemos capacitar. No me refiero a que ustedes en sí capaciten, sino que puedan hacer lo posible si es que hubiera la posibilidad de... ¿Qué les diré? ¿Ustedes podrían llevar a un niño a integrárselo a la mamá? ¿Podrían ir a extraerle la leche? ¿Ayudar a extraer la leche? Claro que pueden. Sí pueden hacerlo. Ahora, yo no dudo que ustedes se enfocan mucho más en la preparación prenatal y el parto, pero la lactancia es lo que sigue. Y ustedes deberían de ser asesoras campeonas de lactancia materna.
¿Por qué? Porque les van a preguntar, porque la gente está confiando. Es gente que debe de saber y ayudar. Y les digo, muchas veces, a veces uno asume que no te van a respetar, pero la verdad, el ser una persona con convicción hace que te respeten y que te escuchen. La primera persona que empezó a trabajar técnica canguro, les voy a platicar, fue un niño que nació, una mamá, una adolescente que tuvo a su niño en un balneario, lo tiró ahí, un bebé de 800 gramos, lo tiró en el balneario, de ahí se lo llevaron al Seguro Social. En el Seguro Social dijeron, no, este no tiene seguridad social, va para la Secretaría de Salud. Y el pobre niño anduvo rebotando así, y el caso es que después de más de un día llegó al hospital de Cuautla, y ahí la doctora dijo, no, este me va a contagiar a todos, y lo puso aparte. Le aseguró calor y todo y lo puso aparte. Y al otro día que pensaba que lo iba a encontrar muerto, lo encontró muy vital al niño, chiquitito, pero defendiéndose. No, si este niño sí es especial. Entonces lo empezaron a cargar. La mamá nunca lo quiso, no lo quiere a la fecha. ¿Saben quiénes fueron las mamás canguros de ese niño? Todas las enfermeras. Cambiaba de turno y cambiaba de enfermera. No ocupó una incubadora, porque lo estaban pasando. Y había convicción en esa gente, porque además lo quieren muchísimo, ¿eh? Es el hijito de todas, porque se crea ese vínculo. Si uno quiere hacer bien las cosas, hay que empezar por hacerlas. Pero sobre todo no darse por vencido. Es que no quieren, bueno, vamos otra vez. Y otra vez. Y yo les insisto, hay que ser más necios que los necios que nos están rebatiendo para poder lograr las cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Intenten.